Pregunto, ¿ven distribución en planta? ¿Ven el power ahí? ¿Layout? No, no se ve. No veo nada yo. Bueno, a ver. Todavía no se ve. ¿Ahí lo ven? No. ¿Ven, chicos? No, no se ve. No, solo dice presentación y Bien. no muestra nada. ¿Ahí lo ven? No. No, profe. Sergio, Raúl, ahí se está viendo la pantalla, no en presentación, pero se ve la filmina. Ahora sí se ve. bien, perfecto. Bueno, esto quedó que en realidad por extensión de tiempo no, no lo pudimos terminar. Básicamente es
ya habíamos analizado en su momento las distribuciones de la planta. ¿Se acuerdan que yo lo había visto en las clases anteriores? Que cuando analizábamos directamente el nivel 3, o sea, el nivel máximo, que es el puesto, la planta en sí, teníamos que una conjunción de líneas de producción que serían los de niveles 2 distribuidos físicamente en el mismo lugar. Y por supuesto, esas distribuciones físicas obedecen al tipo de distribución de procesos productivos que habíamos analizado, que era por proceso, también se lo conoce como lote, de línea, que es por producto, y por punto fijo o posición fija, que es de proyecto. Y bueno, y habíamos analizado también las tres fotos, que ya también habíamos visto cuando analizamos, o varias fotitos, pero bueno, las que resumen cada uno de estos procesos productivos. La distribución por producto es una línea, que es la industria automotriz, es la clásica, la madre de las industrias. La distribución por proceso directamente es una foto de este tipo, donde hay distintos sectores o talleres de montaje, pequeños lotes, secuencias muy acotadas, y acá se aprecia, si ustedes lo quieren ampliar, se aprecia todo lo que sería mucho almacenamiento transitorio, bandejas, cajas, donde hay productos semi-elaborados o en proceso. Y después la deposición fija, que es directamente la megaestructura, que en este caso sería el montaje de un Boeing. Bueno, acá lo que hay dos análisis, o básicamente dos modelos matemáticos. Uno es muy sencillo, el otro se aplica mucho en investigación operativa, que son tipos de diagramas de flujos. Vamos a empezar por el más simple, que sería directamente la distribución lógica en una distribución por proceso, donde hay talleres. Fíjense, lo que ustedes están viendo acá al costado, ¿no es cierto? Es una planta, un taller sencillo, nada más que no tiene ningún tipo de recoveco, sino es un rectángulo. Y tenemos directamente, pero a los efectos de la visualización, yo creo que lo vean, tenemos 3 talleres ahí. 6 talleres, donde tenemos, por ejemplo, el primero es de todo lo que es rectificación y taladros. El segundo sería directamente todo lo que son equipos no convencionales. El tercero, equipamiento. El tercero, que sería todo lo que es embarque y recepción. Después, todo lo que sería tornos y taladros sería el taller 4 o el sector 4. Depósito de herramientas sería un pañol, sería el sector 5 del taller. Y la parte de inspección final, para la salida de logística, sería el sector 6. Bueno, como esto es una traducción del americano, ¿no es cierto? Está todo medido en pulgadas, 60, 90 serían las medidas, pero bueno, nosotros usamos las aplicaciones métricas. Es un tallercito distribuido. Y en pies cuadrados, o sea, la superficie en metros cuadrados de cada uno de esos talleres. Nosotros qué tenemos que referenciar? Como yo les decía, lo que era la distribución en proceso, ¿no es cierto? Era la optimización de los lugares para que no haya movimientos innecesarios y no haya ningún tipo o la mínima cantidad de interferencias. Entonces, fundamentalmente, la información que se necesita son la necesidad de espacio, después la disponibilidad del mismo. Esto puede disentir con esto. Los requisitos de espacio es en función de lo que yo voy a necesitar para mi taller. Y el espacio disponible es lo que yo voy a encontrar o voy a tener, ¿no es cierto? Acá hay dos opciones. Si yo tengo ese espacio sí o sí, porque es una propiedad o un taller mío, bueno, tendré que readaptarme y tratar de buscar un punto de coincidencia o de mejor acercamiento entre el espacio disponible y los requisitos de ese taller que voy a necesitar. Y en el caso de que sea, por ejemplo, un alquiler o un arrendamiento, bueno, yo en ese caso vería si ese taller me es conveniente o no. Por ejemplo, si yo tengo un taller donde, por ejemplo, todo lo que sería de gomería, alineación y balanceo, y yo estoy directamente en un lugar disponible muy, muy acotado y no tengo lugar donde dejar mis
no tanto las herramientas, sino lo que más ocupa volumen ahí, que sería los espacios físicos de las cubiertas y llantas. Bueno, yo vería si eso puedo ubicarlo en algún sector de fácil acceso, que no haya mucha interferencia en lo que sería las fosas. Ahora no se usan más las fosas, sino se usan los sistemas hidráulicos para levantar los vehículos, ¿no es cierto? Y bueno, y hacer todo, y mi mecanismo de alineación y balanceo, hacerlo bien y en forma cómoda, ¿no es cierto? Y que no sea ni riesgoso para el cliente, ni tampoco, que generalmente va a estar en una sala de espera hoy en día, ¿no es cierto? Ni tampoco complicado o peligroso para los operarios. Entonces veo si se adapta o no. Si yo tengo que dejar mis depósitos de cubiertas, por ejemplo, y llantas en otro nivel, ya tendría que estar pensando en un montacarga y ver si es económicamente es conveniente o no tener eso. Por ejemplo, hay gomerías, ustedes van, por ejemplo, hay algunas famosas ahí por Independencia, a la altura de Saavedra o así, que tienen gomerías importantes, que por ejemplo todo lo que sería cubiertas de gran tamaño, están todas a través de un montacarga, le digo por conocimiento de causa, donde a veces hay gente que me ha contratado, me ha pedido opinión y consejo respecto a esa distribución, ¿no es cierto? Y bueno, yo aconsejo de que lo ideal es que todo lo que sea material pesado y todo lo que sea disponibilidad, ¿no es cierto?, sea y más frecuente, esté en un nivel de accesibilidad y no precisamente en un nivel de altura, o usando directamente un montacarga si lo hay, o usando otro tipo de elevadores, ¿no? De que tiene que ser algo mucho más dinámico, sobre todo para satisfacer la demanda continua de todo lo que es reparaciones incluso en 24 horas de servicio de arreglo de cubierta o cambio de cubiertas y, por supuesto, anexo de alineación y balanceo. Entonces, todo eso es muy importante analizarlo. ¿Y cómo lo analizamos en el tema de una distribución por proceso? A través de esta matriz que está acá, que no es ni más ni menos que una matriz de incidencia. Ya habíamos visto la otra vez algún concepto que yo le había dicho sobre matriz de incidencia, que es directamente la cantidad de interacciones que hay entre los distintos talleres cuando yo analizo los procesos productivos que voy a desarrollar. Por ejemplo, si hay, así a modo grosero, si yo tengo, por ejemplo, que trabajar mucho con herramientas manuales y necesito tener accesibilidad a un pañol, no me conviene tener el pañol en la otra punta del taller, sino lo tengo que tener en el lugar o en el taller donde más manualidad, por ejemplo, el equipamiento de no convencionales o equipos no convencionales, donde más manualidad esté teniendo yo, ¿no es cierto? Cosa de que no tener que recorrer todo el taller para ir a buscar una herramienta y después para despacharle y que quede también en el pañol, que es todo un trabajo. Entonces, lo importante es que, y por ahí, tener más alejado del pañol un taller donde haya excesivo automatismo y prácticamente el uso de una herramienta manual es mínimo, ¿no? Entonces, eso es fundamental, porque de esa manera yo lo que estoy haciendo es reduciendo esos movimientos innecesarios dentro del mismo. Entonces, fíjense que si yo acá, no está medio borroso, pero bueno, ampliándolo se ven, dice, los mismos talleres que estaban acá, están acá puestos, ¿no es cierto? Tabla de rectificación, y lógicamente están numerados de 1 al 6, lo mismo, arriba en abscisas y ordenadas. Entonces yo lo que hago directamente es buscar alguna cuadrícula, por supuesto que las incidencias en la diagonal son nulas, y todo un semicuadrante, o sea, la parte de abajo, el triángulo de abajo, no se completa. Sí se va a completar el triángulo superior derecho, ¿no es cierto?, de esa diagonal. Quiere decir que ahí estos famosos 20, 80, 90, 75, son la cantidad de movimientos que realiza el operario para trasladarse de un sector al otro, ¿no es cierto? Por ejemplo, si estamos trabajando en la parte de taladro y rectificación y tenemos que ir a la parte de tornos y taladros,
¿no es cierto? El departamento ese, fíjense que hay una cantidad de movimientos de 40 veces, ¿no es cierto?, de un departamento a la parte del otro viaje. Y, por ejemplo, de taladro a la parte de inspección, todo lo que sea la operación de taladrado hasta inspección, inspecciones se realizan 80 veces, ¿no es cierto?, inspecciones visuales. ¿Eso qué me dice a mí? Que yo, por ejemplo, lo que tengo que hacer es tratar de buscar, en un análisis crítico, ¿no es cierto?, buscar la mayor proximidad en las áreas de mayor flujo y más importantes. Voy a tratar de que todo lo que sea equipos no convencionales, que son 75 operaciones que se realizan a el depósito de herramientas, ¿no es cierto?, esté lo más próximo entre sí, ¿no es cierto? Entonces, si yo estoy buscando que el equipo no convencional está en 2 y las herramientas está en este caso estarían en una posición de 5, fíjense que en el plano nadie va a ir en diagonal, porque si estos son elementos, supóngase que estos son paredes, ¿no es cierto?, voy a buscar cuadrículas, entonces voy a tener que hacer, en forma euclidiana, voy a tener que hacer abscisas y ordenadas, o hacia arriba y hacia el costado, y no en diagonal. Entonces quiere decir que a mí me conviene fundamentalmente tener el sector 5 y el sector 2 pegados uno a continuación del otro. ¿Se entiende? Bueno, eso hace a lo que sería la matriz de incidencia. Por ejemplo, el embarque y recepción, que son 90 operaciones respecto al punto 6, que sería una inspección, evidentemente el área de inspección, que sería 6, no puede estar en la otra punta del extremo, fíjense dónde va el cursor del mouse mío, de la otra punta del extremo al taller, porque tengo que pasar por 2 áreas de tráfico y volver a este mismo, ¿no es cierto? Quiere decir que acá voy a tener que, lo conveniente es que ese que tiene mucha incidencia, que son en este caso 90 operaciones simultáneas por unidad de tiempo definida, ¿no es cierto? Me va a convenir que tanto el 3 como el sector 6 estén directamente pegados, ¿no es cierto? Entonces, a título de orientación, uno, cuando hace una medición de este tipo, lo que hace es fundamentalmente buscar las incidencias, la cantidad de operaciones que se producen con repetitividad y en función de eso, dónde yo puedo redistribuirlas. Acá estaríamos directamente, lo que yo le estoy planteando anterior, ¿no es cierto?, en otro tipo de desarrollo. Tenemos, por ejemplo, espacios importantes, proximidades, tenemos todas las definiciones, lo mismo estamos viendo acá, las 6 áreas y las 6 áreas, y cómo sería el diagrama actual, que es el que nosotros estamos definiendo acá, y cómo sería el propuesto. Fíjense que sí, lo que yo les decía, por ejemplo, 6 y 3, que son donde hay mayor frecuencia, 6 con respecto a 3, 90, fíjense que tienen que estar pegados, no en la otra punta. Entonces lo vamos a poner acá. Esto es chiquito. Si uno directamente hace un complejo de taller muy complicado, muy importante, lo que hace directamente es hacer lo que nosotros vamos a aplicar en una técnica de localización que es carga a distancia. Ver directamente un peso a lo que yo tengo que transportar, no un peso físico, sino un peso de esfuerzo, a lo que yo tengo que transportar y en qué medio voy a transportarlo, y por otro lado la distancia. Y en función de eso, ¿no es cierto?, voy a definir la proximidad o no. El método carga a distancia es un método de momentos que ya lo vamos a ver más adelante. Esto es para que tengan una idea nada más, ¿no es cierto? Y es un modelo matemático. Es un modelo matemático que se ve en investigación operativa y es un modelo de tipo determinístico. Me da a mí las proximidades o no dentro de las áreas a definir, ¿no es cierto? ¿Se entiende eso? Es sencillo. ¿Dudas? ¿Dudas respecto a eso? Bueno. Sí, ¿qué tal, profe? Perdón, sí. Buenas tardes. Mi nombre es Ramiro. Te quería preguntar bien, no entendí bien la diferencia entre los cuadros que dice la situación actual y la situación propuesta, donde cambia el casillero 2 por el 5.
Entonces tiene que ver por la cantidad de repeticiones que se dan en una tarea. Claro. Vos, por ejemplo, repeticiones en todas las tareas, según el cuadro este que estamos viendo en la Filmina 4, ¿no es cierto? Vas a tener, fíjate que tenés 20, 20. Vos lo que vas en función del detalle que vos quieras o lo que vos quieras optimizar, quizás no tengas un juego general de poder conformar a todos los sectores, pero sí vas a buscar el de mayor peso. Por ejemplo, acá vas a tener 80 operaciones de secuencia y acá vas a tener 90. Quiere decir que vas a apuntar fundamentalmente a ubicar el taller 3 y con respecto al 6 y el taller 1 con respecto al 6 lo más próximo posible. ¿Se entiende? Entonces, si vos tenés el taller 3 y el 6, lo tenés en las puntas, lo vas a tratar de ubicar en un sector contiguo. Y en el otro caso, por ejemplo, en el taller este que tiene 1 y 6, vas a obrar de la misma manera. Entonces vas a tener el 1 que estaba acá. Bueno, automáticamente cuando vos trasladás al movimiento 6, alternás o movés directamente el 1 acá si querés, para evitar esas diagonales, ¿no es cierto? Y bueno, te van a quedar el 1 pegado con el 6 y el 6 pegado con el 3. ¿Por qué digo para evitar esas diagonales? Porque evidentemente vos vas a arrancar primero con la frecuencia mayor, que es 90, y después vas a seguir con la 80. Entonces vos le vas dando prioridades. La 90 es el 3 con el 6, automáticamente que te queda acá. Y la de 80 es el 1 con el 6. Y bueno, si vos tenés acá el taller 1, lo podés intercambiar acá y listo, que va a quedar muy próximo el 6 con el 3 y muy próximo el 1 con el 6. Esto vos lo ves así en un cuadrito, pero el tema es si vos lo ves en un taller, que en este caso sería una cuadrícula que tranquilamente puede haber, ¿no es cierto? Podés llegar a tener pasillos intermedios, que lógico lo vas a tener, ¿no es cierto? Pero el tema es que los pasillos sean rectas y no sean diagonales, ¿me entendés? Que tengas que irte de una punta, supóngase que estos son un galpón y tiene, no sé, 20, 30 metros de largo, ¿no es cierto? Y vos tengas que recorrer de un sector al otro 30 veces con una carga de peso y con protectores de cervicales, ¿no es cierto? Con un elemento de carro manual y tengas que irte directamente a recorrer en diagonal todo el taller. Entonces vos lo que tenés que hacer es buscar los movimientos más rutinarios y más de mayor esfuerzo, tratar de achicar ese desgaste, porque facilitás seguridad e higiene del personal, facilitás esfuerzos, reducís distancias y, por supuesto, mejorás el nivel de trabajo del operario, porque el operario está más cómodo. ¿Se entiende lo que le quiero decir? ¿Me entendiste? Sí, perfecto. Ahora sí, sí. ¿Está? O sea, ustedes, yo les puedo asegurar que generalmente cuando vemos una distribución en este caso por proceso, en el entorno regional, ¿no es cierto? Salvo en industrias, por ejemplo en el parque, que hay mucha industria por producto y lineal, ¿no es cierto? Hay talleres, sobre todo muchos depósitos y muchos talleres de mecánica general o de otro tipo de actividades manuales, ¿no es cierto? En el cual se van a encontrar, si ustedes, de hecho lo pueden hacer cuando hagan el trabajo de campo, se van a encontrar con situaciones muy inexplicables, que por ejemplo, qué sé yo, tengan que ir a buscar, están trabajando en un nivel de planta baja y el operario tiene que ir a buscar al pañol de herramientas de mano en un primer piso. Parece mentira, pero existe. Cuando yo tengo todo el área del trabajo está en planta baja, ¿me entienden? Entonces, esas cosas son una primera aproximación y un primer manejo, buscándolo en un modelo matemático, es esto, es achicar las cargas, los esfuerzos y la distancia de recorrido cuando los trabajos son riesgosos o son muy frecuentes. ¿Se entiende? Lo importante... bueno, ahora, esta técnica que nosotros estamos analizando acá, que es de técnica de matriz de incidencia, carga-distancia, es una técnica que se aplica solamente para un proceso productivo, ¿no es cierto?, de este análisis, que es por lote o por proceso. En un taller, que ya lo habíamos visto, que sería en este tipo de distribución
que está acá, en este tipo de distribución. Solamente se aplica en eso. Es una técnica para aplicar en eso, donde tenemos pequeños talleres de montaje, lotes pequeños. Por ejemplo, lo que era, ahora está muy dividido, pero por ejemplo, creo que hay una empresa, en su momento lo que era EMSO, que era empresa de empaquetadora de fábrica de máquinas, por ejemplo, portátiles para hacer té, para poner embalar, o todo lo que son el envolvente o el packaging de los productos, ¿no es cierto? Eso son más pequeñas maquinitas universales que uno las prepara. Bueno, y son en lotes pequeños. Bueno, eso es muy común, los talleres de este tipo, los talleres pequeños, medianas y pequeñas empresas, donde no hay pedidos muy amplios, lotes muy amplios, y donde está acotado y son productos repetitivos, pero en un acotamiento determinado, en una cota determinada, no grandes cantidades. Se hacen, por ejemplo, 10 máquinas para ensobrar saquitos de té, 10 máquinas para hacer un embalaje automático de algo, se hacen a pedido. Y por supuesto trabajan personas muy especializadas haciendo el montaje de todo el mecanismo electrónico, por ejemplo, las famosas máquinas de ahora que dispensan café, ¿no es cierto? Eso con Cospel, eso es muy, muy común, ¿no es cierto? Con monedas, bueno, y hay empresas que se dedican a trabajar, a hacer ese tipo de trabajos. Un ejemplo, acá en Mar del Plata también hay. Entonces, y después hacen el service. Eso directamente son el tipo de distribución por proceso. Entonces, el modelo, más o menos, o el análisis de la carga a distancia, que es un complemento de lo que nosotros habíamos visto antes en la parte de estudio de trabajo. Eso directamente se hace a través de la matriz de incidencia. ¿Se entendió? Bueno, vamos a pasar al segundo modelado que se refiere al balanceo de una línea. El balanceo de una línea es un poquito más trabajoso, que también se hace a través de un programa, ¿no es cierto?, de investigación operativa, que es directamente, dice, el balanceo de una línea de producción es la asignación de trabajo en las estaciones integradas de una línea, de modo que se alcance la tasa de producción deseada con el menor número posible de estaciones de trabajo. Lo que yo tengo que optimizar acá son las estaciones de trabajo. Esto quizás les quede un poquitito, no lo van a entender de entrada, pero en la práctica van a hacer un modelo de este tipo y van a ver que no es nada difícil. Pero bueno, vamos a ver el balanceo de una línea. ¿Dónde se aplica el balanceo de una línea? Habíamos hablado el otro era, o sea, la matriz de incidencia era en la distribución por proceso. En el balanceo de la línea la palabra lo dice, balancea una línea, es en lo que sería por producto o distribución lineal. Distribución lineal, donde hay mucho automatismo. Y la distribución lineal la vamos a ver acá en un equilibrio, en este tipo, en este ejemplo. Lo que ustedes tienen acá a la derecha, ¿no es cierto?, es un diagrama de precedencia, que es muy común que se vea en investigación, que es un diagrama en el cual me va indicando las distintas tareas que hay, el tiempo de duración de la tarea y la que las precede. ¿Se acuerdan cuando nosotros habíamos visto en el trabajo, en la proyección anterior, habíamos visto lo que era el diagrama el cursograma sinóptico, que era un diagrama en el cual lo llamamos diagrama de ensamble, donde teníamos, por ejemplo, operaciones y inspecciones que eran los que le agregaban valor. Y había una secuencia, ¿se acuerdan la de la silla del banco de madera? Que era directamente, por un lado, trabajar en el asiento, por otro lado, trabajar en lo que eran las patas, travesaños de las patas, ensamblar o encolar los travesaños con las patas y después ensamblar las patas con el asiento. Bueno, eso era una secuencia. Yo no podía armar el banco, por ejemplo, o ensamblar los travesaños si yo no tenía definidas primero las patas trabajadas y a través de un tupí preparado, que es una herramienta de carpintería, preparar directamente las rendijas para poder el ensamble de las espigas, ¿no es cierto?, de esa madera. Entonces, eso es una etapa. La otra etapa directamente es el ensamble encolado y atornillado de lo que sería el asiento con las patas propiamente dichas ya armadas. Bueno, eso es lo que es la precedencia.
Por ejemplo, acá estamos hablando de que para hacer una tarea A y una tarea C, tengo que tener hecha la tarea A. Para hacer una tarea D, tengo que tener hecha la tarea B. Para hacer una tarea H, tengo que tener hecha una tarea E y una tarea D. Para hacer una tarea I, tengo que tener hecha la F y la G. Yo nombré así en forma genérica. Por ejemplo, para hacer el armado de las patas del banco, tengo que tener hecho primero cepilladas y preparadas en tupí las patas y preparados también los travesaños y encolado, que sería esta operación final. ¿Me entienden? Entonces, hay precedencias, hay análisis de precedencias. Todo eso se cargan en un programita para distribuir, para hacer una distribución en planta y balancear el equilibrio de las unidades. Entonces, por ejemplo, yo tengo 2.400 unidades que tengo que hacer de un proceso que comienza en A y termina en H, ¿no es cierto? Que 2.400 unidades por semana, tomamos como semana laboral 40 horas, ¿no es cierto? Y el tiempo de ejecución por unidad, ¿no es cierto?, es 200, bueno, esto lo llevamos a segundos, 244 segundos por unidad, en función de la cantidad de unidades que yo hago por semana. Y me está diciendo que la cantidad de tareas, en función de este diagrama, respetando las precedencias, son 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quiere decir que hay una tasa de producción, que en este caso sería la cantidad de unidades por hora. Eso yo lo tengo definido. Si yo tengo un tiempo de ejecución por unidad, yo puedo sacar, y tengo la cantidad de unidades por semana, yo puedo sacar qué cantidad de sillas, en este caso, o de ensambles, hago de unidades, producto final, que sería el producto final H, ¿no es cierto?, por hora. Y también defino el tiempo del ciclo, que el tiempo del ciclo son directamente la cantidad de unidades que puedo hacer por segundos. ¿En función de qué? En función de las 244 unidades que hay en ejecución, dividido el tiempo del ciclo, me da que aproximadamente defino como 5 estaciones de trabajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, esas estaciones de trabajo que definen cada estación un ciclo, no pueden superar las 60 segundos por unidad. Quiere decir que todas estas estaciones de trabajo los tengo definidos en no más de 60 segundos por unidad. Entonces, ¿qué hago? Arrancamos directamente con la estación de trabajo 1. La estación de trabajo 1 inicia directamente con la operación A, que tiene 40 segundos por unidad. Quiere decir que yo acá voy, el tiempo establecido son 40, el tiempo acumulado son 40 y nada más. ¿Por qué? Porque no tengo una segunda tarea que la precede, o que la antecede, perdón. No, pero que la precede, la que continúa, la precede. No tengo ninguna tarea que pueda durar 20 segundos por unidad. Porque fíjense que esta dura 30, esta dura 50, y yo acá tengo directamente un excedente de 20 nada más. Quiere decir que esta sería el primer tiempo acumulado. Y el tiempo restante son 20, que acá no figura, pero bueno, lo van a ver en el trabajo. Pero sería un tiempo restante de 20. Me sobran 20 unidades, 20 segundos. Vamos a la tarea 2. La tarea 2, ¿no es cierto? Estamos haciendo, ¿qué puede haber? Se puede hacer la tarea C y la tarea B. ¿Cuál tomo? La más grande. Siempre se toma la más grande este análisis. Tomamos directamente una tarea C que dura 50 segundos. Quiere decir que el acumulado son 50 segundos. El excedente son 10. No puedo usarla con esta otra. ¿Por qué? Porque esta tiene 30. Quiere decir que mi estación de trabajo solamente responde hasta, en función del ciclo, hasta 60 segundos. Quiere decir que acá tengo un excedente de 10 y no lo puedo utilizar. Vayamos directamente al siguiente. Vamos directamente a la estación 3. La estación 3, ¿cuáles son? Son, por un lado, B, que quedó pendiente, por un lado, F, que está hecho después de C, y también puedo agregar G. Acá faltaría G. Puede ser directamente 30, 25
o 15. ¿Cuál tomo? La mayor, 30. El excedente de 30, ¿no es cierto? 30 y 25 al acumulado sería, bueno, el excedente de 30 son 30. Y después yo voy a tener 25, tengo un acumulado de 55, el excedente son 5. Va a ser el excedente 5. Y que no lo puedo utilizar. Y así sucesivamente, hasta llegar al tiempo total. Ese tiempo total son los famosos 244 segundos que definí acá. ¿Se entiende? Pero yo acá voy a tener todos los acumulados. Este es el acumulado y los excedentes. Acá voy a tener 10, acá voy a tener 10, acá voy a tener 5, acá voy a tener 5, y acá voy a tener voy a tener 16. Quiere decir que esos son excedentes. ¿Qué puedo hacer con esos excedentes? Puedo redistribuir trabajo, puedo hacer otro tipo de actividades. Si la máquina es automática, puedo tener operarios preparando otro tipo de materia prima o de mano de obra, ¿no es cierto? O puedo hacer otra función, optimizar otras cosas. Pero eso lo que me dice a mí es que tengo que definir las 5 estaciones de trabajo, mi trabajo son 244 segundos, tengo que respetar lo que sería la precedencia y fundamentalmente es balancear la línea, que los recursos sean lo más óptimos posibles. Yo podría directamente decir recargar, ¿no es cierto? Supónganse, si me lo permite, porque no me lo va a permitir la secuencia de precedencia, yo podría recargar y decir, bueno, voy a arrancar con la tarea 2, ¿no es cierto?, que ocupa 50, ¿no es cierto?, sobre la estación de trabajo 1. Perfecto, me quedan 10. Fíjense que yo ese 10 no lo puedo duplicar acá prácticamente con nada. Quiere decir que en esta estación de trabajo no voy a poder hacer nada. Y voy a tener que ir a la tercera estación. Entonces, ¿qué objetivo se busca con este modelo de balancear una línea? Tratar de definir primero la cantidad de estaciones de trabajo, o sea, los puestos de trabajo dentro de esa secuencia de distribución por proceso. Y por el otro lado, optimizarlo al máximo el tiempo. Que no haya el mínimo cantidad de tiempo improductivo. No es necesario que la persona se ocupe porque son razones de segundos, ¿no es cierto?, en otra cosa. Pero por lo menos que la persona esté trabajando a un ritmo tranquilo, pero tampoco sobreexigido. Porque de esa manera si esto es algo secuencial, a lo largo de una jornada de 8 horas, voy a conseguir que la persona no tenga ningún tipo de, más que nada, de cansancio, que mantenga lo más constante posible el ritmo de trabajo y fundamentalmente que no haya una optimización en el tiempo de producción. ¿Se acuerdan cuando medíamos el tiempo? Entonces, eso es fundamental. Para eso se hace el balanceo de la línea. Pero yo quiero que entiendan una cosa. Esto lo van a verificar después en un trabajo que van a hacer con mis compañeros en la práctica. Lo importante es que definan y que lo sepan la teoría, que siempre en la distribución de planta, el balanceo de la línea y buscar el equilibrio de línea, la palabra lo dice, es para un proceso o un sistema productivo de línea o por proceso, perdón, o por producto, de línea o por producto. Y cuando hablamos de matriz de incidencia, distribución por proceso, es un balanceo, pero en los talleres, donde hay un proceso, donde hay un lote determinado y donde no hay una secuencia lineal, donde nosotros lo conocemos como distribución sucia, que yo lo había dicho anteriormente. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bueno. Y el otro concepto que quiero que tengan en cuenta, ¿no es cierto?, es el cuello de botella. Que eso es simple, no es nada, no es nada de complejo para que ustedes lo interpreten. Lo que nosotros pretendemos dentro de las especialidades de ustedes. ¿Qué es un cuello de botella? La operación que tiene la capacidad más baja, limitando la salida del producto del sistema, es un cuello de botella. Si nosotros tenemos 3 máquinas, como en este caso, ¿no es cierto?, y las máquinas tienen su capacidad, o el proceso de automatismo tiene su capacidad. Por ejemplo, yo tengo una máquina que fabrica 200 unidades por hora, tengo otra máquina que fabrica 50 unidades por hora, y tengo otra máquina, la que le sigue, 200 unidades por hora.
El cuello de botella, ¿dónde está? En realidad, el que define la capacidad de producción del proceso es la máquina de menor capacidad, que sería esta de 50 unidades por hora. Quiere decir que el cuello de botella está acá. ¿Cómo yo puedo compensar esto? Y bueno, poniendo directamente 3 máquinas de igual capacidad, aparte de esta en paralelo, para poder nivelar ese cuello. El concepto de cuello de botella es sencillo. Donde hay un cuello de botella, donde la capacidad de producción es el mínimo dentro de un proceso productivo. Cuando nosotros teníamos, por ejemplo, un proceso de distribución, por lote o por proceso, una distribución de lote o proceso, había montones de cuellos de botella. ¿Por qué? Porque resulta que había distintas lotes de productos que confluían a una determinada máquina para hacer un determinado mecanizado. Quiere decir que como esa máquina superaba con creces la cantidad de stock de productos semielaborados con respecto a la capacidad limitada de esa máquina, evidentemente se me produce un cuello de botella ahí. No puedo solventar, trabajar con todos los productos de forma simultánea porque mi capacidad de máquina no da. Otro ejemplo de cuello de botella, cuando nosotros lo habíamos visto también y a veces lo nombraba, era cuando estábamos en la línea de producción. En una línea de producción se corta el sistema, ¿no es cierto? Que sería este caso. Se corta el sistema, tenemos un problema acá, ¿no es cierto? Hay un retraso. ¿Por qué? Porque la capacidad está más chica. Si esta máquina no funciona, se suspendió todo, no hay ningún tipo de proceso. Si yo tengo 4 máquinas acá y 3 salen de servicio, hay un cuello de botella. El concepto de cuello de botella es este, para todo ejemplo que se dé. Tiene la capacidad más baja, limitando la salida del producto del sistema, es un cuello de botella. Y acá se usa mucho el concepto de cuello de botella. Es más, hasta con el sistema de vacunación hoy, perdón que me abstraigo, con el tema de lo que sería todo lo que es la vacunación, ¿no es cierto? Se acumula, hay poca cantidad, poca demanda, esa es la capacidad que yo tengo, evidentemente voy a tener atrasos. Hay un cuello de botella, en este caso en la secuencia de vacunación. El concepto de cuello de botella está aplicado en todo elemento de órbita que habla de una aglomeración por no poder satisfacer una demanda. No puedo satisfacer una demanda, ¿por qué? Porque hay una capacidad mínima que es la que me regula todo el proceso productivo. No vale la pena tener 2 máquinas con el costo que tienen de capacidades muy elevadas si yo estoy haciendo en una secuencia de operaciones continuas, intercalando una máquina que hace una operación 2, ¿no es cierto? En este caso, en función del flujo, ¿no es cierto? Con una capacidad limitada en un cuarto. Siempre acá va a salir una cantidad equivalente al 50. Es lo mismo que el símil hidráulico. Para los que son mecánicos, los que tienen conocimiento de hidráulica, ¿no es cierto? Yo tenemos un caño de una sección de 2 pulgadas y vamos directamente a un caño de una sección de 1 pulgada, por más que le ponga al que continúa un caño de 2 o de 4 o de 3, el flujo, el caudal de líquido va a ser el equivalente a la sección de 1 pulgada. Ese es el equivalente hidráulico. ¿Se entendió? Chicos, ¿lo entendieron? ¿Se entendió? Sí, ¿Dudas? perfecto. Sí, se entendió. ¿Dudas? No. Bueno, yo hasta ahí, da cosa. Acá es el ejemplo del diagrama, pero lo vamos a ver en la práctica. Bueno, ahora vamos a ver, Dios mediante podemos empalmar. ¿Ven el tema de capacidad ahora? No. Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno. Vamos a ver un concepto ahora, ya que estamos en el tema de lo que es, yo le hablé de capacidad de máquina, y le hablé de cuello de botella con la acotación de esa capacidad. Vamos a ver ahora el concepto general de lo que es capacidad. Dice, máxima cantidad de productos o servicios que pueden ser obtenidos de una determinada unidad productora durante un cierto periodo. Y cuando nosotros queremos tener esa máxima cantidad de productos, lo importante es que en análisis de producción, esa máxima cantidad de productos tenemos que equipararlos con la demanda pedida, la demanda de la clientela. Nosotros tenemos que tener siempre yo hablaba antes
en la industria, hablaba de lo que sería capacidad-demanda, poder satisfacer esa capacidad a la demanda solicitada. Si no, ya teníamos directamente, entrábamos en lo que sería un estoqueo, entrábamos en lo que sería un colchón de capacidad, que ya lo vamos a ver. Pero lo importante es ese, el estudio de que lo vamos a ver ahora, de lo que es capacidad y lo que es planificación, ¿no es cierto? O planificación agregada, es cómo yo puedo equilibrar, o qué estrategia hay para equilibrar la capacidad de mi industria con respecto a la demanda. Y se acuerdan cuando hablamos de la curva de la bañera, que lo nombré, que está también ahí, que es directamente, yo lo hablaba de economía de escala, que es cuando mi industria tiene toda la capacidad ubicada en la demanda o en los clientes. Y yo ya tenía fidelizado mis clientes. Quiere decir que ya ahí estamos hablando de una capacidad nominal, mi industria funcionando a pleno, y bueno, y yo directamente sé que para mejorar y aumentar más mi clientela, tengo que hacer una inversión, tengo que hacer reinversión, tengo que comprar locales, tengo que adquirir nuevas tecnologías, nuevas máquinas, para poder ampliar esa demanda. Después hay que hacer un análisis técnico-económico, si verdaderamente a mí me conviene ampliar mi industria o quedarme directamente con en un entorno que quizás competitivo tranquilo, ¿no es cierto? Y con una buena estrategia de innovación y desarrollo, capaz que me conviene a mí continuar con la capacidad que yo tengo desarrollada en mi industria porque tengo una clientela bien definida. Un segundito. Un segundito. Bueno, hasta ahí vamos a ver eso referido a la capacidad. No vamos a ahondar porque resulta que ahí estábamos planteando con Sergio de que él todavía no dio temas de capacidad. Entonces, yo lo que les pido lo siguiente, porque voy a dar, en esta filmina voy a hablar sobre, más adelante tengo que hablar sobre estrategia de capacidad, de persecución y nivelación. Así que, pero yo quise darle este concepto de capacidad para que vean directamente el concepto tan importante de capacidad que es respecto a lo que sería el cuello de botella, ¿no? Por eso estábamos hablando de eso, la relación. Vamos a esperar ahí, porque, a ver, Sergio, ¿me escuchás? Sergio. Sí, efectivamente. No, yo pensé que habías dado algo de capacidad, por eso te decía. Pero como yo voy a terminar acá con esta filmina dando planificación agregada, prefiero que vos plantees el trabajo si vos opinás, no opinás lo contrario. No, yo decía de frenar con tu teoría en distribución en planta y que ellos avancen con la práctica en nosotros estando online para consultas puntuales que ustedes tengan sobre el trabajo práctico 4B y el jueves das la teoría de capacidad y localización. Sí, yo no tengo ningún problema. No tengo ningún problema. Bueno, está bien. Claro, ellos todavía no han visto. Bueno, está bien, que terminen con distribución y bueno, vuelvo a repetir, yo el jueves vuelvo a dar capacidad. Bueno, claro, el jueves arrancar con el módulo 5, considerando que hoy teníamos que arrancar con el módulo 5, pero terminamos dando la finalización de la teoría del módulo 4B. Está bien, yo terminé de dar distribución porque había quedado enganchado, la otra vez te dije, pero bueno, terminé dando distribución, igualmente no es un tema para darle tiempo a los chicos. El jueves vuelvo a dar capacidad, y ahí entramos en planificación, y localización es un temita nada más. Claro, así yo cargo todos los recursos del módulo 5 y los alumnos ya lo tienen con anticipación a la clase que vos des el jueves. Perfecto. Bárbaro. Quedamos así, chicos.
¿Alguna duda de lo que hablé hasta ahora, fundamentalmente de distribución y el concepto de cuello de botella y eso? No. Pregunta. Profe, Pregunten, no se queden con dudas, no sé cuántos habrá. profe, yo le quiero hacer una consulta sobre el jueves. Sí. Yo tengo que rendir el recuperatorio del primer parcial y quería preguntar en qué horario va a ser el dictado de la teoría. ¿Cómo hacemos con eso, Sergio?